Bienvenidos de nuevo a este programa de Zona de Contagio, donde hemos hecho este espacio para platicar con diferentes personalidades del mundo de la cultura, la literatura, y ahora tenemos una cosa especial porque no hemos hecho nada de hablar sobre alcohol. Y exacto, y vaya, nos gusta a todos, somos fans, entonces por eso decidimos hacer un programa especial sobre el mezcal, sus bondades, sus milagros y sus sacrificios. Entonces, en esta ocasión invitamos a un gran amigo mío, que lo conozco desde hace muchísimos años, Roque Olivares, que es un maestro mezcalero, se ha vuelto un experto en desarrollar marcas de mezcales, en desarrollar productos de mezcal, y se ha metido en todo. Ahorita nos va a platicar a detalle pues cómo se metió en este mundo del mezcal, cómo se hace el mezcal, de qué se trata el mundo del mezcal, porque es súper interesante. Les doy la bienvenida a mi querida Mariana H. con su pared Gracias, de mi poder. post-its y a Nayef Yeya, que está en Brooklyn. Y Roque está cerquita de Progreso. Ahorita nos va a platicar. Chicxulub. Mucho gusto, ¿cómo están? ¿Cómo están Muchas todos? gracias. No, gracias a Muy usted bien. por la invitación. Estamos muy contentos de tenerte porque aquí nos gusta el trajito, pero nos gusta también conocer lo que está detrás de lo que finalmente nos llevamos a la boca y al espíritu y al corazón. En este programa, Roque, te contábamos que nos gusta tener como una especie de registro de si algún día encuentran los alienígenas este programa, esta zona de contagio, estábamos, como siempre decimos, casi saliendo o pensando que salimos de la pandemia. Estamos en un Así momento es. complicado entre Estados Unidos y Rusia. Y el viernes pasado, hoy que estamos hablando, es el lunes. ¿Qué día es? Lunes 15, ¿verdad? Lunes 15 de agosto del 2022. El viernes pasado, a Salman Rushdie, el escritor y poeta, que es muy conocido por los versos satánicos, la novela Los versos satánicos, fue atacado en público y lo apuñalaron en el cuello, en el ojo, en el hígado, en un evento. Milagrosamente sobrevivió y estamos hablando de que son viernes, sábado, domingo, lunes, 4 días cuando mucho. Y lo importante de este asunto que estoy diciendo es la libertad de expresión, el entender el contexto dentro de los libros, que puede existir sarcasmo, que puede existir ironía, que puede existir cuestionamiento y no violencia por la publicación de un libro. Eso es lo que yo quiero decir nada más. Neif. No, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Roque, qué gusto tenerte. Bienvenido Hola, a ¿cómo Zona de estás? Contagio. Igualmente. Hola, mis queridos, bueno, mi queridísima Mariana. Veo que hay más post-its, me preocupa. No sé si eso, que ese aumento, ese incremento de post-its sea buena o mala noticia. Todavía no hemos, el resto del equipo de Zona de Contagio no ha logrado descifrar el significado de los post-its. Todos sabemos que la clave está ahí. No sé de qué, pero la clave siempre estará ahí. Sí, Y bueno, sí. pues, nada, querido Alejandro, qué gusto verte nuevamente. Y pues sí, como dices, querida Mariana, esto es terrible, seguimos en guerra, la situación de Ucrania cada vez más desesperada, más terrible, aunque haya por ahí optimistas que todavía creen que esto se va a resolver milagrosamente para los ucranianos. Yo cada vez veo que hay menos posibilidades. La pandemia sigue, afortunadamente yo ya salí negativo, lo cual me hace sentir muy feliz. Ya puedo andar por las calles con miedo de contagiarme, que era lo que yo tenía deseos, de volver a sentir el miedo de volverme a contagiar. Tenía yo el virus, era así como, no, pues ahora ¿qué? ¿Qué me espera en la vida? Era como Borges y el pobre, ¿verdad? Una cosa semejante, pero bueno. Y lo de Rushdie a mí me parece aterrador, trágico. Son tantos años desde que se lanzó la fatwa que lanzó el Ayatollah Khomeini en una movida clara y estratégicamente política para medir su fuerza y para medir el peso que podía tener un llamado, una fatwa internacional contra un artista, contra un escritor del tamaño de Rushdie. Y vimos lo que sucedió.
Desde entonces hasta ahora Irán ya se ha retractado. Obviamente tuvo un significado político y un uso esa fatwa, ya no lo tiene, ya ahora es diferente, ya no funciona para lo mismo. Sin embargo, este tipo, que curiosamente se apellida Matar, y nació antes de la fatwa, nació, o sea, Claro. obviamente no ha leído el libro, obviamente no le interesa leer el libro, es más, la propuesta de leer el libro sería una peor condena que los años de cárcel que le pongan, aunque pudiera encantarle y aprender, lo dudo, pero bueno. Es aterrador porque pues sí, sitúa otra vez esta barrera entre el mundo occidental y el Islam, que es una estrategia más de manipulación y de dominio político y de confrontación entre ideologías y entre mundos, que a mí me parece ridícula y bueno, ni modo. Pero bueno, y una de las cosas que siempre dicen, cada vez que empieza el mundo occidental a mentar madres en contra de los musulmanes, lo primero que hay que decir, cuidado, Salman Rushdie se crió como musulmán, ¿ok? Sí. O sea que él es un producto de la cultura musulmana y no todo lo musulmán tiene que ver con censura, con paranoia, con cubrir a las mujeres de trapos negros y demás. Es terrible, cumple también un año de la caída de Kabul, bueno, de la caída del colonialismo estadounidense en Kabul, después de 20 años de ocupación y Afganistán está muy mal, peor que nunca, no forzosamente por su culpa, pero por supuesto que el gobierno musulmán fanático del talibán no ayuda. En fin, pero bueno, el mundo está igual de roto que la última semana que hablamos, pero un poquito más ahora, un poquito más doloroso. A mí en lo personal lo de Rushdie me dolió muchísimo, me parece una cosa espantosa y trágica, pero bueno, Zona de Contagio es el espacio donde venimos a compensar todas las miserias que nos da diariamente el mundo y es donde venimos a hablar de las cosas que nos alegran y hoy de algo que nos alegra en particular, que es el mezcal. Y entonces, Porque pues, para todo el mal, mezcal. exacto, qué mejor lema que ese. Entonces, no sé, Mariana, no sé si tú quieres comenzar. No, Borrego, preséntanos a nuestro invitado que Bueno, nos va a Roque, instruir. más bien yo quiero que él se presente, Roque, porque digo, yo lo conozco desde hace muchísimos años y ya desde hace varios años se ha dedicado al mezcal y lo ha hecho muy bien. Entonces, yo quería que nos platicaras un poquito, porque tú vienes de otro contexto, ¿no? Venías de hacer otro tipo de negocios y de repente, ¡pum! Mi amigo Roque se dedica al mezcal, ¿no? Entonces, platícanos un poquito cómo es tu historia, cómo llegaste al mezcal. Es correcto. Hola a todos, al público. Pues nada más decirles que yo, bueno, mi primer mezcal yo creo que lo probé hace como unos 47 años, entonces no soy muy nuevo en esto, pero pues tenía yo la oportunidad y por varios amigos de ir mucho a Oaxaca y realmente pues Oaxaca para mí es el lugar icónico en Claro. donde la más la gran mayoría el 90%, el 91, 92% del mezcal en México se hace en Oaxaca. Eh, Dentro del mezcal, como ustedes saben, hay 9 estados de la República que tienen denominación de origen, que pueden utilizar la palabra mezcal, que es Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Puebla y Oaxaca. Son los que pueden utilizar la palabra mezcal, porque para poderte llamar mezcal, pues tienes que cubrir algunas características, tu estado, tienes que tener una planta endémica, tienes que tener algún palenque o fábrica de mezcal funcionando en funcionamiento que cuando menos hace un año venga funcionando. Tienes hay varias normas que hay que seguir, que la Secretaría de Economía ha puesto muy puntuales para poderlo hacer. Bueno, de hecho, en todo México se conocen más de 180 variedades de agave. En el mundo hay más de 230, pero solo en México hay Ándale. más de 180. Entonces somos el país con más variedad de agave a nivel mundial.
Y pues por ende, también nosotros hemos estado defendiendo mucho la cuestión de que el mezcal es precolonial. ¿Por qué esto? Pues en Cacaxtla, Puebla, cerca de entre Puebla y Tlaxcala, hay unas ruinas muy famosas en donde ya se han encontrado vestigios de un destilado, no de un fermento, porque de un fermento se encontraron en unas cuevas de Colima, en donde se ve que ya había fermento. El fermento, pues obviamente que al tener fuego, al conocer el fuego, al calentar lo que es la piña ya quemada o ya cocinada, pues se obtiene un fermento que es más o menos, está entre 5 y 6 grados de alcohol, ¿no? Eso ya lo conocían antes. Después hay gente que tiene la teoría que llegaron los españoles y que traían, pues obviamente, los alambiques, el alambique que viene de una palabra totalmente árabe y que, pues obviamente, en Europa lo conocen por los árabes. Ellos lo utilizaban allá para hacer perfumes y aceites, y pues yo tengo la teoría de que alguno muy macho, por ahí del siglo XIV, siglo XIII, no, el siglo VI, siglo VII, pues dijo, vamos a probar esto que está saliendo de ahí, huele rico, y pues se puso chapeadito, y yo creo que de ahí dijo, vamos a hacer cosas aquí. Pero nosotros aquí, como pues mexicanos y como parte de la cultura mexicana, nosotros creemos, porque encontramos algunos alambiques de barro que pueden hacerse destilados de 20, 22 grados de alcohol. O sea, yo defiendo la teoría de que el mezcal es precolonial, que en México ya se podía hacer mezcal antes, que sí hubo una ruptura entre el mezcal. Después vino un virrey por ahí en el siglo XVII, XVIII, en donde hizo la prohibición por dos razones: la prohibición del mezcal y de las bebidas alcohólicas aquí en México. Una era pues porque dejaban de ganar ellos dinero al dejar de traer vino y traer sus productos de España, y como esto era clandestino, pues ahí no ganaban, y además los indios se les envalentaban. Entonces, por esas razones, pues, pero mejor, no somos machos, pero somos muchos, ¿no? Y con unos mezcales, pues salía la tropa con todo. Entonces, sí, Oye, adelante. pero Roque, a ver, ahorita estamos hablando de mezcal, Sí. porque todo el mundo conoce, sobre todo en México, el consumo y se habla de mezcal. Pero, ¿a qué atribuyes que estemos hablando? Porque tal vez este programa no sería atractivo o no sería un tema si estuviéramos hablando del sotol o del ron, porque pasa un poco de generación en generación el tipo de bebidas. Cuando yo era mucho más joven, porque yo no me considero vieja, a diferencia de mucha gente que dice, ay, considero joven, en los antros nos echamos nuestros rones, ¿no? O vodka o ron. Y Sí. después se puso de moda el tequila, que en teoría era una bebida como de barrio, que en este país, desgraciadamente, no tendemos a asumir la cultura de barrio como una cultura real o de clase o de gusto. Y de pronto el mezcal, y ahora es mezcalerías en cada esquina, sobre todo en los barrios muy nice o fifís, como dicen no sé quién en nuestro país. Entonces, ¿a qué atribuyes que de pronto se pone de moda o de culto el mezcal? Mira, te lo digo rápido. Es todo lo que se pone de moda en México, desgraciadamente, como el buen malinchismo que nosotros, como deporte nacional, nosotros llevamos en nuestras vidas diarias, pues igual el tequila. El tequila, tanto la cerveza mexicana como el tequila, eran muy mal vistas antes, ¿no? Hay varias cervezas que eran para la albañil y ahora son de exportación. Entonces, ese es el malinchismo mexicano. Igual pasó con el tequila. El tequila, gracias a que se descubre la margarita, que es una bebida que todos conocemos, se consumen más de como 300 millones de litros. No nos gusta mucho que empiece así, pero pues vamos a empezar por decirles que el Claro. tequila es un mezcal, ¿no?
Su canción más icónica lo dice, ¿no? De tequila su mezcal, sí. Entonces ya cuando me dicen, no, espérate, pues le digo, pues es que ustedes pusieron la canción, yo no. Y además, si se acuerdan de las películas de Jorge Negrete y de conocer, aquí ya estoy demostrando mi edad también, ¿no? De Jorge Negrete y compañía, y llegaban, pateaban la puerta de la cantina y decían, denme un mezcal de tequila. Y esa era la cuestión hasta que llegó ya la primera norma fue la del tequila en 1994, fue la primera norma y obviamente pues ya los americanos estaban muy, muy acostumbrados al tequila y por eso se necesitaban normativas, porque había malos productos pues, que hacían daño y que no entraban dentro de la regulación y la normativa, y pues eso sí te hacía mucho daño y pues te quemaba también a la bebida, ¿no? Por los que lo hacían bien, pues pagaban justos por pecadores. Entonces, ahí se empezó a poner de moda el tequila. El mezcal, desde hace unos 15 años más o menos, que empiezan los extranjeros, desgraciadamente, Sí. como Douglas French, Jonathan Barbieri, y que tienen marcas de mezcal, te estoy hablando, ellos como buenos investigadores, pues veían que era una bebida que se hacía de agua con agua de manantial, con ahora sí que las verdes matas, ¿no? Como dicen en las vinícolas, agua de las verdes matas. Y la verdad, ellos fueron los que empezaron a darle esa transformación al mezcal. ¿Por qué? Porque el mezcal, en primer lugar, no tenía ninguna norma, no había denominaciones, de origen, y pues la verdad era algo muy difícil para saber cuál era bueno y cuál era la malo. El que no sabía podía tomar del malo y iba a amanecer con una resaca tremenda. Y ahora sí que desgraciadamente, también pues, por pecadores, pues mucha gente pues quemó al mezcal, ¿no? Yo al principio de que a mí que me ha gustado el mezcal desde hace muchos años, yo era un naco para mis amigos, ahora soy un conocedor. Ahora eres un conocedor, un degustador. Así cambian las cosas, ¿no? Que no me gustan ni siquiera que me digan o sea, mezcalier y maestro mezcalero. Esas son palabras que todo. Los maestros mezcaleros son los que están en el palenque, hacen el mezcal, que realmente el mezcal viene del jolgorio, de la fiesta y del llanto del mexicano, ¿no? Está presente en las bodas, en los bautizos, está presente en la muerte, en el Día de Muertos, pues si ustedes vayan algún día a Oaxaca o a Janitzio, algún día de todos, les ponen su botellita de mezcal ahí a todos los muertitos. Y pues son los usos y costumbres de allá. Y pues obviamente que en cada una de las poblaciones había un maestro mezcalero, máximo 2 maestros mezcaleros, y dependiendo del tamaño del pueblo. ¿Por qué? Pues porque ellos hacían todo el mezcal para todas las fiestas, ¿no? Si se iba a casar fulanita con su tanito, si se iba a casar otro, pues sí, él lo tomaba en cuenta. Va a haber 5 bodas, va a haber eso y todo, voy a hacer 400 litros de mezcal. Y lo que sobraba lo vendía. ¿Por qué? Porque ellos vivían de la milpa, ellos vivían de la agricultura. Y obviamente, pues esta gente, no con pocos recursos, pues el mezcal también lo vendían de lo que vendían muy, muy barato. Y de ahí salieron algunas otras personas que se vieron un poquito más listas, ¿no? En donde, por ejemplo, fueron ahí haciendo empresas grandísimas, como en donde está Signum, ¿no? Donde está, que es Guillermo Prieto, que es una gran destiladora, pero pues no le podemos llamar mezcal artesanal al mezcal que hacen ahí, ¿no? El mezcal artesanal lo hace un artesano, hay una regla totalmente. En el mezcal hay 3 variedades de mezcal, que es el blanco, el reposado y el añejo, ¿no? Y hay otras 2 variedades que tenemos, que es el reposado en vidrio, ¿ok? Y el abocado. El abocado es cuando le metes una ramita de algo, de vainilla, y le da un toquecito de vainilla, es el abocado. El madurado en vidrio, no sabemos por qué, todavía no hay una explicación científica, pero el mezcal madurado en vidrio o reposado en vidrio, la verdad le da una tesitura y le da un aterciopelamiento al mezcal en sí.
porque es muy rico ese tipo de mezcales, pero pues esos se descubrieron en los panteones que iban moviendo a la gente, y también en Morelia después de la Guerra Cristera, porque pues no los dejaban consumir mezcal, y lo pegaban a la mampostería de las casas, ¿no? Y entonces se sigue... ¡Guácala! Sí. No, pues deja que lo pruebes, es una joya, es una joya. El caso es que, bueno, de ahí vienen muchas cosas, pero pues el mezcal, como ustedes, como estoy explicándoles, es un destilado de agave hecho. Aquí hay tres formas de hacerlo: es de la forma artesanal, de la forma ancestral y de la forma que le llamamos solo mezcal, que ese yo le llamo mezcal industrial, porque hacen blends, hacen una serie de cosas, ¿no? El mezcal artesanal es el que tú gimas la piña, tú la cortas y la pones a cocer. El cocimiento se hace en un horno cónico, ya sea de tierra o de piedra, en donde se cuecen las piñas entre 5 y 10 días, dependiendo de la zona, de la temperatura, etcétera, etcétera, del tipo de agave. De ahí, del cocimiento, pasamos al machacado. El machacado, para que sea un mezcal artesanal, tiene que pasar por tahona o por desfibradora, y tiene que ser fermentado, ya sea en tina de fermentación de madera o en una tina, ¿cómo se llama?, de algo natural, ¿no? Porque hay muchas veces que los meten ya a fermentar en acero inoxidable y todo esto, y pues ahí le quitas un poquito las características organolépticas que tiene el mezcal. Sí, dime. No, ¿Me Sí. ibas a preguntar algo? No, Mm, no, Ah, digo, yo ahí dentro dime. de ese proceso Sí, es interesante, digo, ya lo mencionaste que la primera denominación de origen es el tequila, sí, pero mm, digo, todo el mundo sabe que eh, todo tequila es mezcal, pero sí. no todo mezcal es tequila. No, 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 no. Tendría que ser nada más hecho con Americana Weber, o sea, con Tequilana Weber azul. Y nosotros en el mezcal tenemos más de 32 variedades, más de 130 subvariedades, y tenemos los ensambles, o sea que tenemos la pirámide del mezcal es eterna. A mí me han preguntado muchas veces en conferencias y en pláticas que doy que si ya probé, que cuál es mi mezcal preferido. Les digo, igual no lo he probado todavía. ándale. Se siguen mm. descubriendo plantas, se siguen descubriendo, hay muchas plantas que tienen primos hermanos, pero saben diferente. A mí el doctor Santos de la Universidad de Chapingo, a cada rato me manda, mira este nuevo, ¿no? Y le digo, ah, caray, ¿de dónde salió? Y variedades que saben muy, muy diferente a todas las demás. Yo siempre hago una alegoría entre el vino tinto y el mezcal, aunque uno es un fermento y el otro es un destilado, pero los dos tienen muchas variedades. Los dos se tienen que tomar entre 14 y 16 grados de temperatura, el tinto en este caso, y tienen cualidades organolépticas totalmente diferentes uno al otro, ¿no? Es el tipo de tierra, la altura. Hay algunos que les gusta mucho el desierto, ¿no? Les gusta sufrir. Los más sufridos son los que guardan las propiedades y las azúcares mejores en la piña, que eso lo Porque vas a las ver uvas, ¿no? después de la fermentación. En la fermentación vas a tener vamos a decir que un compuesto de entre 5 y 6 grados, 7 grados de alcohol. Después tenemos la primera destilación, que eso ya lo hacemos en un alambique de cobre, que es el típico que se usa en Oaxaca. Puede ser de acero, ¿no? Puede ser en muchas comunidades, los alambiques son de madera, ¿no? Y puede ser de barro, que el de barro, que cuando en el momento que tú tienes el alambique de barro, lo conviertes ya en ancestral. Para la condición para que sea mezcal ancestral es que sea destilado en ollas de barro. Por eso yo también defiendo mucho la cuestión esta de que primero fuimos nosotros, precolonialmente, pues porque teníamos todo, ¿no? Para hacerlo. Teníamos el barro, teníamos la planta, el agua, ya sabíamos el fermento. Entonces, pues yo digo, pues en Cacaxla, Puebla, hace mucho frío. Si no han estado por ahí, pues sí están hasta -2, -3 grados en las épocas de frío. Pues alguien dejó prendido ahí su fogón con el fermentito que iba a tomarse en la noche, y resulta que se destiló un poco, ¿no?
y se le chapearon más los cachetitos y pues estaba más contento. Y pues después de la primera destilación, que le llamamos ordinario, venimos a una segunda destilación en donde ya limpiamos un poco más y ya es el mezcal que ustedes conocen como tal, ¿no? La regulación y las normas nos dicen que el mezcal debe estar de entre 36 grados centígrados y 55 grados centígrados, que es muy parecida al del tequila. El del tequila es de 35 a 55. Entonces, casi fue un copy-paste de las reglas del mezcal al tequila y todo, pero ya se hicieron algunos cambios en la NOM 070, se están haciendo algunos cambios. ¿Por qué? Porque sí hay cosas que hay que cambiar del tequila al mezcal y del mezcal al tequila, obviamente. Y también nosotros sí queremos meterlos a ellos como un mezcal, pero siempre y cuando sea ancestral o artesanal. No lo que ya se hace ahorita, que son blends, ¿no? Y estos blends o estas mezclas, pues agarran de todo un poco y acá, y al buen químico, y te sabe el mismo tequila igual siempre. Pero en el mezcal no es el caso. En el mezcal, cada una de las producciones que generalmente se hacen en hornos de leña de 15 toneladas, de 10 a 15 toneladas, pues lo que sale de ahí, generalmente son 1,200 litros, 1,000 litros, 200 litros, 1,400 litros, depende también de la variedad del mezcal. Y de la segunda destilación, pues ya venimos más al filtrado y al embotellado, ¿no? Es básicamente, ese es el proceso. Se nos quedó friseado. Se me frició. Se frició. Pero bueno. Mira Digo, cómo se como un héroe religioso viendo al infinito. Carajo, oye, era el momento. Era el momento en que iba a la verdad es que participar. a mí me gusta mucho. Ahorita regresará. A mí se me hace súper interesante todo el proceso y todo, pues cómo se hace, ¿no? A fin de cuentas, tomarte un mezcal o un tequila o un vino, lleva todo un proceso, ¿no? Lo que me gusta mucho del mezcal, además de que me gusta el sabor y todo, es, a diferencia del tequila, como que te abre muchísimo el rango de sabores, porque puedes combinarlos, puedes hacer con diferentes agaves, con diferentes procesos y todo eso, ¿no? Entonces, digo, tú que has trabajado en algunos, desarrollando los mezcales, porque además los desarrollas desde la marca hasta el producto final, ¿no? Platícanos alguno de esos. Ah, bueno, Naif ya regresó, pero ahorita si quieres después nos platicas un poquito alguno de esos procesos que has hecho. Claro. Creo que el más famoso que has trabajado es ¿cómo se llama el que hacen en la europea? Las garrafas. Las garrafas. Sí, buenísimo. ¿No? Exacto. Y ese me aventé todo el desarrollo del producto completito. Y pues sí, tuvimos que ahí meterle, queríamos algo muy diferente y queríamos un ensamble. Y entonces hicimos un ensamble y una loquera de que la primera destilación la hicimos en olla de barro y la segunda en cobre. Hicimos una tercera para añadir algo, porque hay un mezcal, dentro de los mezcales hay uno que se llama de pechuga, que el mezcal de pechuga es un mezcal que se hace para las fiestas y es el mezcal especial y todo. Y se trata de que tú pones en el destilador, adentro del destilador, pones un manto que amarras ahí una pechuga de una gallina criolla o de guajolote. Y entonces lo que hace es aterciopelar mucho no tiene contacto con el mezcal, pero sí aterciopela, yo no sé por qué, los vapores cuando suben por ahí. Y además, como esta pechuga trae frutas, trae naranja, trae vainilla, trae plátano, cáscaras, en fin, todo eso le da unos ciertos aromas y unos ciertos que lo aterciopelan y lo hacen muchísimo más fácil de tomar. Son los grandes mezcales que nada más los usan para fiestas muy especiales. Y nosotros lo que queríamos hacer ahí con las garrafas era eso, darle, pero también teníamos esa cosita de la pechuga y lo hacen también con patas de conejo y lo hacen con lo hacen con venado en algunas partes allá en Sinaloa.
y la verdad que sí le ayuda y lo agradeció, pero nosotros lo que no queríamos es que tuviera contacto, entonces yo lo hice con flores de canela, con flores de vainilla, en fin, hice una cosa ahí loca de flores y salió algo muy, muy bueno. Por eso, ese es el que más, el que le metí más ganas y tengo mucho orgullo. Y además, la botella que hicimos, lo hicimos en vidrio soplado para que no perdiera más pues, su saborcito, ¿no? Ahorita ya lo estamos haciendo también con cristal, pero en fin, tratamos de ahí jugar un poquito. Y la garrafa es vamos a hacer donde se transporta el mezcal en las mulas, se meten unas garrafas de vidrio y ahí los transportan el mezcal y ahí lo van dejando de casa por casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso quisimos darle ahí una identidad muy oaxaqueña. Nos hizo un cuadro para esa ocasión. Leovigildo Martínez, que era uno de los preferidos de Tamayo, de allá de Oaxaca, mi gordito querido, porque pesa 130 kilos, ya no baja ni las escaleras el pobre, pero bueno. Y entonces le dimos esa connotación, ¿no? Muy oaxaqueño, de mucho colorido, de todo esto, y pues con el respeto que le tenemos al mezcal, ¿no? Con el respeto debido. Le bajamos un poquito la graduación también, porque pues, queríamos que le gustara a la gente, porque pues las graduaciones altas, que somos las que nosotros tomamos los mezcaleros, pues yo tomo de arriba de 50 grados, ¿no? Si no, ya no me sabe a mezcal. Entonces, entonces sí, entonces ya, pues eso es de ir a los palenques y de convivir con esta gente. Por ejemplo, el maestro mezcalero te presume y es muy orgulloso de sus puntas, ¿no? Las puntas son los alcoholes superiores que salen al principio de la segunda destilación y pueden llegar a ser alcoholes de 80 la grados de alcohol. madre! Y ellos son muy orgullosos de eso. Sí, porque es como te dicen, pruébelo, jefe. Y si lo pruebas y pasa, entonces imagínate cómo estaría el resultado de Oye, mezcal. pero ahora, Los usos y costumbres de allá, entonces, que yo ya voy hace mucho. pero estos ¿Qué alcoholes, preguntas me tienen? perdón. ¿Perdón? No, ¿Sí? no, perdón, disculpa, termina. No vas, ¿No? Nate. No, no, nada, bueno, nada más, bueno, tengo muchas preguntas porque he estado con unos problemas técnicos aquí. Pero bueno, lo primero, a ver, déjame en orden. Y estas que llamas puntas, ¿eso también se vende o simplemente es un producto En Oaxaca se de venden, en consumo Oaxaca se interno? venden las puntas. A nivel comercial, en ninguna tienda lo vas a encontrar. Allá sí, pero no porque pues sí tiene un alto contenido y se sale de la norma. La norma te dice que hasta 55 grados. Entonces, ya te ¿Por qué pasas es de esta ahí, norma ya no aquí? estás dentro ¿Hay de la alguna norma. regla? ¿Cuál es la regla o cuál es la lógica detrás de esta norma que nada más llegue hasta 50 grados? Pues primero yo creo que es una cuestión de salud, ¿no? La COFEPRIS y interviene la COFEPRIS, la Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, o sea, intervienen muchos y pues obviamente que también no quieren que pues, la población se dañe. Tú sabes que con el exceso de alcohol, sea por puntas o sea por lo que sea, hasta por cubitas, pues es malo. Entonces lo que tratan de hacer es eso, ¿no? Cubrirse y que no le haga daño a la población. Esa es la razón. Oye, y la otra cosa que quería preguntar, perdón, pero es que como estaba yo medio paralizado en el espacio en el espacio de los píxeles, cuando hablas de una producción artesanal, por ejemplo, ¿cuánto necesitas, más o menos, danos una idea, en términos de terreno para tener piñas suficientes para mantener una producción y cómo funciona, cómo van los ciclos, cuándo puedes tener Mira, lo que pasa es que una es muy variado, cosecha? muy variado, muy variado. Mira, hay magueyes, ¿ok? O agaves que maduran entre los 5 y los 7 años, o los 5 y los 8 años, que ese es el espadín. El espadín es el rey con que se hace mezcal. El 90% de los mezcales se hace con espadín. Pero pues hay muchas variedades, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama tepestate, que madura entre 25 y 30 años. Que es Entonces, muy popular, ¿no?
es muy popular ahorita, sí, porque también antes el tepestate no lo usaba ni siquiera para hacer agave. Cuando se empezó a acabar el espadín, hace 20 años que llegaron los de tequila por el espadín, porque tuvieron un... Y se parece mucho el tequila Weber Azul y el espadín, pero como ellos hacen blend, pues no les importa de dónde venga el alcohol, ¿no? Y también ellos ahí tuvieron que cambiar sus normas. Nuestra norma ahorita para que se llame mezcal punto, que yo le digo que es mezcal industrial, es 80% de azúcares que vengan del agave y 20 que vengan de otro proceso. Y en el tequila es 51-49. Entonces, pues sí, ahí también hay que cuidar mucho el del 100%, ¿no? Claro. Del agave. Y pues obviamente nosotros como buenos, pues respetuosos del mezcal, pues lo tratamos de hacer siempre al 100% y con estas variedades. Y por estas variedades era lo que explicaba hace un momento. No puedes saber cuánto tarda uno o cuánto dura el otro y cuánto cuesta uno y cuánto cuesta el otro, porque uno que tarda en madurar 30 años va a ser mucho más caro que uno que madure en 6 años, ¿no? Vamos a decir, nosotros decimos en el mezcal que el mezcal madura, pero en la tierra. O sea, cuando se añeja, se reposa, pero reposa en la tierra. Si tienes 30 años una planta, pues todo lo que está alrededor de ella se le va a pegar. Si tienes un manzano, se le va a pegar el manzano. Si tienes una canela, se le va a pegar la canela. Entonces, pues esos son un poquito más. Pero generalmente tenemos que por ejemplo, vamos a decir que la fermentación, el cocimiento también depende de la piña, porque hay unas piñas, por ejemplo, en el arroqueño que llegan a pesar 600 kilos una piña, ¿no? Entonces, pues 600 kilos es un coche. No. Hay que cortarlo, hay que deshacerlo para poderlo cocinar. Entonces, en el momento, ese va a tardar un poco más en cocinar que el chiquito, un tobalá, que el tobalá es de 20, 30 kilos, ¿no? Entonces, por eso también hay un cambio tremendamente grande entre cuánto tiempo te tardas. También tiene que ver con si aceleras los procesos. Hay gente que acelera procesos que yo no estoy de acuerdo, que aceleran los procesos con calor o con fosfatos o sulfatos, ¿no? Yo ahí ya le digo que le están metiendo mano y ya para mí eso no es ni ancestral ni artesanal. Pero por eso sí cambia mucho. Pero generalmente, para contestar la pregunta, es entre 4 días de fermentación y 15 días de fermentación, ¿no? Después, en el cocimiento de la piña, entre 3 y 7 días en el horno, dependiendo de los tamaños del horno y todo. Y la destilación, pues es muy, muy lenta porque tienes que estar echándole madera a la flama poco a poco y eso te puede llevar días, ¿no? Y ahí no puede dormir ni siquiera el maestro mezcalero porque si no se le corta, así se le llama. Entonces puede estar 2 días sin dormir, nada más viendo la destilación. Pero eso es más o menos los días que se lleva. No puedes hacer un buen mezcal en menos de 30 días de trabajo, ¿no? Ese es más o menos la cuota. ¿Qué otra pregunta? Échenme la que quieran, porque me sé de todo. Si no, borre. Ya vimos que lo dominas. Para ya redondear nomás, un par de preguntitas. Dime. Y mira, fíjate, es muy chistoso porque fíjate, muchos, la primera vez que oímos, quiero pensar que no soy el único, del mezcal, veíamos este mezcal con gusano. Exacto. El famoso mezcal del gusano. Y era típico, además, que luego te lo encontrabas en los duty free y en lugares rarísimos. Claro. El jodido mezcal del gusano. Sí. Y era más como una prueba de a ver quién se atreve a que tuviera que ver con tragarse el gusano, güey. Era tragarse el gusano. Era básicamente una prueba de machismo comparable a los descargas eléctricas de las cantinas. Cuéntanos un poquito del jodido mezcal del gusano. Y luego hace unos años hace ya bastantes, este mezcal con escorpiones adentro, ¿no? Claro. Esos son usos y costumbres. Ya. Pues cuéntanos son usos y costumbres allá. Mira, primero, si tú analizas el gusano de maguey, el gusano de maguey ha sido pues, siempre un alimento
precolonial, precolombino. O sea, se alimentaban del gusano de maguey desde hace mucho tiempo, e igual de todos los bichos. La cuestión del gusano de maguey, primero es una costumbre que se tiene porque el gusano de maguey lo usan para cocinar y para hacer sales y para hacer de todo. Pero el gusano de maguey, hay dos anécdotas. Uno, que viene de una tienda que estaba en el centro de la Ciudad de México que se llama La Atlántida, en donde pues parece ser que era unos dicen que era de unos israelitas, otros dicen que eran de algunos libaneses, no se sabe bien, pero lo que sí sabemos es que un día ellos le compraban a un productor de Oaxaca barriles de mezcal para llenarlos ellos en su tienda y venderlo como mezcal. Había gente que tomaba mezcal en aquel entonces, pero pues no había ni denominación de origen, ni reglas, ni nada. El caso es que, pues dicen que cuando tú cosechas una producción y hay gusano, que es generalmente en tiempo de lluvias, pues la piel sabe, que diga, el producto sabe a gusano, a gusanado. Entonces dijeron, oye, ¿lo tiramos o qué hacemos? Y creo que uno de ellos dijo, no, pues para ver, ¿a qué sabe? A gusano. Oye, mándame 1000 gusanos, ¿no? O 500 gusanos, donde echaron un gusanito cada uno y dijeron, ¿sabe a gusano? Ah, pues es que ahí está, ¿no? Entonces, esa es una de las acepciones. Y la otra es que en Oaxaca le echaban el gusano para aterciopelar el agave, que de alguna forma, y déjame, te lo tengo que explicar bien, porque sí, es que cuando tomas un mezcal con alacrán, pero además hay una forma de hacerlo, tienes que despanzurrarlo y tienes que hacer una serie de cosas, no crees que la alacrán así como está, te das cuenta que lo estás limpiando y sí, aterciopela, no sabes qué rico sabe, no sabes qué rico sabe. Mira, he probado yo de todo, he probado un día probé un sotol que ese sí traía víbora de cascabel, y traía escorpiones, traía de todo, y traía también, traía peyote, y traía de todo, traía esa cosa. Y la verdad, que siempre gana el mezcal, por el alcohol mata todo, el alcohol lo probabas y decías, bueno, sabe bueno, pero pues no me sabe a nada de lo demás. El gusano no le agrega al mezcal el sabor, ¿o sí? O sea, yo he probado, bueno, qué asco, el gusano no puedo. Pero no está mal, no está mal. No, bueno, mira, es que es costumbre, ¿no? Digo, tú ves un gusano, lo que sea, dices, ay, no, pero ¿nunca has comido gusanos de maguey o escamoles? ¡Qué asca, no! No, bueno, A mí sí me cada gusta. quien. Pero es buenísimo. Los escamoles es un Escamoles sí. delicatessen. No, hombre, aquí tenemos la chicatana en Oaxaca, es Sí. esa hormiguita que vuela, ¿no? La que te sale Chicatana, después chapulines, que es el tiempo de lluvias. Es el tiempo de lluvias. Es espectacularmente bueno, no sabes qué rico. Se hacen las salsas con chicatana. Entonces, bueno, pues son usos y costumbres, pero la verdad, ya que lo pruebas, yo también tenía mis muy serias preguntas al principio, pero no, a mí me gusta ahora. Ahora, el de alacrán lo tienes que cuidar muy bien y te lo tienes que tomar en menos de un mes, porque si no, sí empieza a saber un poquito raro. Pero en fin, pero esa es la razón del gusano. O sea, el gusano, unos dicen que fue por marketing y otros fue por tradición y por usos y costumbres. Pero bueno, eso es todo. Y bueno, también decirles, mira, yo creo que vamos a decir que lo más difícil que hay en un destilado y el destilado más complejo que hay en el mundo es el mezcal. El más complejo que hay en el mundo. Yo le puedo entregar a un vecino de enfrente que tiene un palenque, una fábrica de mezcal enfrente, a otro que lo hace enfrente, y ya las levaduras de allá o los microorganismos que tiene aquel a los que yo tengo son diferentes, y el sabor, aunque sea de la misma piña de espadín y todo, y por el proceso, por las tinas de fermentación, por los alambiques, van a dar un resultado diferente. Yo, por ejemplo, sí noto un sello en los de Miahuatlán, y sí hay un sello en los de Matatlán, y sí hay un sello del lugar por las levaduras,
pero cuando ya comparas uno con otro, de vecino con vecino, son totalmente diferentes. Que eso le da a la categoría una fuerza y un valor impresionante, porque si tú te pones a ver, nadie en el mundo, ningún destilado tiene estas variedades, ¿no? Ni siquiera el whisky, ni los double single malts, el single malt, ni las islas Ayr, o sea, todos tienen algo diferente. Y aquí lo padre es que también puedes tener un agave que se dio a los 300 metros de altura, y hay agaves como el Montana, que además es anaranjado, no es verde, y se da a partir de los 2.500 metros de altura hasta los 3.500 metros de altura, ¿no? Entonces, esa variedad y esos sabores y olores, hay unos que te dan a frutas, hay otros que te dan a cítricos, hay otros que te dan a cuero, a pimienta, otros que te dan a piedra mojada, en fin, es amplísimo, ¿no? Hablar del mezcal es quedarte, puedes quedar, yo me puedo quedar, digo, eternamente hablando del mezcal, ¿no? Es muy padre. Mañana tengo programa en WFM, si me quieren oír, a las 9 de la noche. Es que tengo un programita que hablo ahí de mezcal. Muy bien. Y la verdad es que algo que yo creo que puede sacar a este país adelante es sembrar maguey. El maguey es vida, el maguey todo se utiliza, usas las cuerdas, o sea, usas las pencas para hacer cuerdas, hasta la aguja la usaban los mixtecas y los zapotecas usaban la aguja y con eso hilaban y con eso tejían y todo, la savia, en fin, todo lo puedes utilizar, hasta el bagazo lo puedes utilizar. Entonces es una planta que yo digo que sin más sembramos, ahorita para que se den una idea, fíjense qué ridículo. En Burdeos, por ejemplo, la denominación de origen de Burdeos creo que tiene por ahí de 240 hectáreas más o menos, ¿no? De San Emilión, vamos a hablar. Y aquí en el mezcal, para hacer ahorita los 8 millones de litros que se hacen al año, claro que como otros 12 millones no está certificado, entonces bien a bien saber cuánto mezcal se hace en México. Yo digo que alrededor de 20 millones de litros al año, pero lo tienes que certificar pues, para entrar dentro de la normatividad y dentro de toda la ecuación para que sepan que existe, ¿no? Pero el mezcal de alguna forma se ha defendido en contra de las grandes monopolios, porque los grandes monopolios van a poder hacer espadín, pero no los varietales. Los varietales no se pueden ni siquiera arriesgar a hacerlos porque nunca van a saber cuánto. Y son empresas que no pueden negar producto, ¿no? Entonces, a menos de que lo hagan como antes lo hacía una cervecera que decía que nada más era una cerveza para Nochebuena, ¿no? Y que nada más la encontrabas en diciembre, más o menos. Más o menos. Entonces, yo lo que veo en el mezcal es que es muy amplio y no nos va a pasar eso, porque además, si tú ves los mezcales, por ejemplo, Santa Catarina de Minas, como el Real Minero y todo, que son muy caros, pues porque las especies pues son endémicas y pues porque además no las puedes gobernar, no las puedes plantar en donde se te dé la gana. No es ese tipo de semillas, ¿no? Ellos escogen dónde vender. Por eso nosotros, nuestros mejores aliados son los murciélagos. Los murciélagos son los que van. Pero ellos no trajeron el virus del pero sin mezcal. COVID. Pero sin mezcal, eso estuvo muy mal hecho de su parte. Pero la verdad es, son los grandes polinizadores, ¿no? Del campo mexicano, vamos a decir. Pues muy bien. Digo, está súper interesante y eso, lástima que el tiempo lo tenemos un poquito acotado. Empiecen a preguntar lo que tengan que preguntar el mezcal. Se acabó la lista de preguntas, Dios mío. No, hombre, pues es que les puedo decir también que yo creo que también el mezcal tiene que abrir también un poco los horizontes. El sotol, lo que hablaban de hace rato, ¿no? El sotol ya tiene su denominación de origen, ¿no? El bacanora ya tiene su denominación de origen. El bacanora no se puede porque viene de una raíz que es un Decilorium, que es primo de la cebolla,
¿no? El bacanora no lo puede ser, pero el sotol y la raicilla sí podrían ser agaves, que diga mezcales, pero ellos no quisieron llamarse así, ¿no? Yo quiero llamarme sotol, yo me quiero llamar raicilla, que tienen razón porque le da más identidad. Bueno, cada quien sus cubas, como dicen, Claro. ¿no? Claro, pero además, oye, y además está bien porque dicen, no, espera, yo no me quiero confundir con los demás mezcales de las otras denominaciones. Yo quiero que sepan que lo mío es raicilla y raicilla me llamo y así me voy a morir. Ah, pues está bien. Pero entonces, pues también esos tendrías que meterlos también más o menos a la nomenclatura de mezcal para tener una idea bien de cuánto es el mezcal que se hace en México y de qué variedades y todo eso. Ahora que ya las Claro, grandes empresas ya entraron. y justo, Nate, dar el riatazo final de este programa, como dices tú. Y no, bueno, nada, nos quedamos con muchas dudas, con muchísimas incertidumbres. Yo, por ejemplo, pienso, me parece maravilloso la idea de tener estos campos de agaves que además estén llenos de otras plantas, ¿no? Porque me imagino que Claro, eso es importante, claro. ¿no? El No, cultivo es fatal siempre y aquí esto incita a que tengas otras plantas, me imagino que es así. Definitivamente, le llamamos, ahí es un binomio que hacemos. Muchos lo que hacen es plantar en medio, entre riel y riel de agaves, pues frijol, maíz, etcétera, que aunque le quita un poco de nutrientes al agave, no importa, la puedes utilizar la tierra y no les pasa nada. Igual maduran en vez de 5 o 6 años en 8, 9, 10 años, pero se estuvo cultivando la tierra. Y sí se hace. Es más, ahorita se van a hacer unas pruebas con cannabis. Se va a poner rieles de agave con cannabis en medio para ver pues, qué perfil le da, ¿no? ¿Qué perfil? Va a ser muy ¿Qué interesante ese perfil. Claro, no. Ahorita la norma nos deja meterle el 1% de aceite de cannabis, ¿no? Pero hasta ahí. Pero la idea es que el cannabis y todos los cannabinoides, como ustedes saben, pues tienen muchas No, yo propiedades. no. Pues, no, muchas propiedades nutricionales y ¿cómo se llama? Y farmacéuticas. Curativas. Y curativas, ¿no? Definitivo, y eso está más que... Entonces también es el desarrollar todo eso que lo tenemos en México, y lo que les quería decir es, fíjate, el año pasado para hacer esos 8 millones, vamos a decir, de litros de mezcal, Vengador, ¿qué? se usaron 800, pues se usaron 800 hectáreas, lo que me hacían la pregunta hace un momento. Perdón. Tú para hacer un litro de mezcal necesitas cuando menos 10 kilos de planta. Entonces, nosotros aquí tenemos la denominación de origen más grande del mundo, es la del mezcal. Tenemos 9 estados, y de los 9 estados, en todos los municipios y todo donde estamos, tenemos así alrededor de unas 750,000 hectáreas para poderlos sembrar. El año pasado, con lo que sembramos con 1,000 hectáreas, con 1,000, fue toda la producción a nivel mundial. Entonces, pues, dime si no está mal aprovechado. O sea, podríamos hacer 750 veces más mezcal que el que estamos haciendo ahorita. Pues sí. Increíble. Digo, No, está súper. Yo creo que podríamos hacer otros 2 programas de esto, pero ya se nos acabó el tiempo. Varios. En verdad te agradezco mucho, Roque, tu tiempo. Mucho gusto. Ya platicaremos más a fondo. Y día que dejaré a quieran. Nayef que despide este programa como lo hace siempre. Bueno, pues muchísimas gracias, Roque. Muchísimas gracias, querida Mariana, querido Alejandro. Qué buena, qué buena sesión acabamos. No te preocupes, querida, despídete, bye bye, nos vemos. Y bueno, yo nada más quiero decirles gracias por estar aquí en Zona de Contagio, gracias por acompañarnos. El episodio de hoy fue realmente muy interesante. A mí me llenó de información y de conocimiento que no tenía la más remota idea. Les agradezco a todos, avísenle a sus tías y a sus primas y a sus amigos que estamos aquí en Zona de Contagio hablando de mezcal. Que si no les gusta la cultura, bueno, pero sí les gusta el mezcal, espero, porque algo les tiene que gustar. Vengan a acompañarnos
vengan con nosotros con Roque. Lo que acaba de contarnos es fascinante, es verdaderamente fascinante. Tiene que ver con todo, con cultura, con historia, con consumo de este producto que a todos nos parece maravilloso y con México. Así que gracias. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos Bye. pronto. Gracias Bye. a todos.